Desde Guatemala en Centroamérica, para las naciones, Iglesia de Cristo, Fortaleza de Sion, Ministerio Ebenecer, presenta Tiempos de Refrigerio, con el pastor Byron Girón. Un programa donde a la luz de la palabra recibiremos las bendiciones que Dios tiene preparadas para ti y tu familia. Bienvenidos. Y cuando uno ha visto crecer y conoce el testimonio de los hermanos, ya 25 años a la par de uno, dice uno, este sí es oveja. Porque si no fuera oveja, hubiera sido cabro, ya se hubiera brincado la barda, como algunas otras cabritas ya han hecho. Pero fíjate que hace unos días vino con nosotros una hermana, ya son personas adultas, 30 años para arriba, estoy hilvanando. Pero fíjate que la hermana vino acá, pues está próxima a contraer bodas. Y dentro del proceso de esa boda, ella necesitó abrir aspectos que ella manifiesta que dañaban su corazón. Y pues me vino a decir que hace... ¿Cuántos años te dije que tenía el líder caminando? 25. Hace 20 años, quitémosle 5 años. Hace 20 años, el hermano diácono que está cuidando parqueos hoy, o quien dirige el equipo de parqueos, cuando escasamente tenían 15 años, ambos, 15, 16 años, el hermano la toqueteó dentro de la iglesia. Pero como era una señorita jovencita, el hermano le dijo eso es natural y ella lo creyó. Ya pasaron 20 años y ahora que ella decide que quiere casarse, viene y me dice, mire pastor, yo quiero que usted sepa esto. El hermano diácono del área de parqueos, ficción, ya es una persona casada. Entonces, le vengo a contar, ¿verdad? Que esto pasó y yo quiero que usted lo baje a él del altar por esta ocurrencia. ¿Qué hiciste? Le dije al hermano pastor, ¿qué hiciste tú? Pues mira, pastor, me dijo, yo tengo 25 años conociendo a este hermano que creció a la par mía desde chiquillo y es un hombre de testimonio. Cuando yo empecé a investigar, todo esto ocurre en privado. No tienen que andar alebrestando a nadie dentro de la congregación. Toda la investigación, las consultas, las preguntas que uno como ministro debe de ejercitar de la manera más privada y sin exponer a ninguna de las partes. Porque no se trata de crearle vergüenza a nadie. Y cuando empiezas a investigar, ¿y qué les dijiste? Pues mira, pastor, después de haber investigado varias cosas, yo le pedí a la hermana que se retirara de la congregación. Y el hermano ministro le resguarda y le cubre. Oh, le dije, ¿por qué? Porque cuando se investigó acerca de la señora, hoy ya, terminó siendo que durante el tiempo que también estuvo cerca al pastor, varios hermanos, vergüenza, ¿verdad? Varios hermanos comieron en esa mesa, al entendido por señas. Y pues cuando yo empiezo a preguntar, me doy cuenta que la hermana tiene cierto tipo de problemas mentales. Eso no lo sabe nadie del pueblo, porque eso lo empieza a investigar el ministro, el pastor. Quiero ser claro, esto es un ejemplo nada más que estoy cavilando, pero muy apegado a los eventos que a veces se dan. Y entonces, ¿qué hice? Bueno, cuando yo me enteré y empecé a investigar, me di cuenta que la hermana era una hermana conflictiva, era una hermana muy comunicativa. Para entonces, ya el pueblo se ha enterado de la versión de ella.
Entonces, ¿qué hiciste? Pues yo le pedí a la hermana que se retirara y que se fuera a casar a otro lado, que aquí yo no iba a poder, pues porque al final del día veo el testimonio de ella y veo el testimonio de él. Como le digo esto en privado, que es como se debe de tratar todo caso. Bueno, y entonces, ¿qué sucedió? Bueno, ¿sabes qué sucede después, pastor? A la semana empiezo a recibir llamadas de diferentes familias, que yo creo que esa es la parte más neurálgica. Mire, el problema del pecado y el problema de la situación que eventualmente se haya dado 20 años atrás, y se le dice, mira hermana, ¿tienes tú alguna fotografía? Obvio, esos momentos no se van a fotografiar, aunque algunas personas lo hacen, ¿verdad? ¿Tienes alguna foto que coteje? ¿Algún mensaje que coteje? ¿Algún video que coteje? ¿O tienes algún testigo? Porque la Biblia dice que toda situación debe de constar en boca de 2 o 3 testigos. Procurando mantener el orden establecido de la Biblia, no es nada más de agarrar. ¿Tienes alguna prueba? Audio, video, mensaje, llamadas, lo que tengas, con lo cual tú puedas respaldar lo que estás diciendo en contra de él. No. Quiere decir que es lo que tú dices contra lo que él dice. Sí, porque si hay pruebas contundentes, el caso es diferente. Eso se juzga como un caso regular en leyes. Si hay prueba fehaciente y prueba contundente, no se hable más. La prueba es lo que de alguna manera coteja la decisión. ¿Tienes alguna prueba? No. Ni una. ¿Testigos? ¿Personas con las que hablaste en el momento de la ocurrencia? No. Yo le estoy contando pues porque ahora que me voy a casar me acordé, porque eso me trae una atrofia. Bueno, pero si esta hermana visitaba médicos, entonces tú dices, no, esta situación no hay pruebas, no hay absolutamente nada que de alguna manera denote esa falta. Entonces, hermana, que Dios te bendiga, retírate de la casa, de la congregación. Una semana después empiezan a caer las llamadas de familias preguntando qué es lo que había pasado e indicando que se retiraban de la congregación. Pedrito, ficción, quiero ser claro. Después no quiero que me anden diciendo el pastor anda contando las cosas, porque no es así. Esto es una ficción. Ok, entonces empiezan a entrar las llamadas. Mire, pastor, nos vamos a retirar de la congregación. ¿Por qué? Porque ya nos enteramos lo que el hermano diácono hizo. ¿Y qué hizo? Pues mire, la hermanita tal nos llamó y nos empezó a contar. Wow. Tome nota de ciertos aspectos importantes. Yo sé que esto está edificando a alguien por ocurrencias hoy a nivel general. Quiero ser claro, no es una ocurrencia en Fortaleza de Sion. Quiero ser claro. Entonces, bueno, ¿y qué? ¿Te vas a retirar de la congregación? Pues sí, pastor, porque si las cosas son así, yo no entiendo. Otra familia, mire, pastor, nos enteramos porque unos hermanos nos contaron. Recuérdese que cuando iniciamos esta enseñanza, Números 11:1, mas sucedió que murmuró el pueblo. Entonces, ese tipo de situaciones empiezan a crear murmuración. Y una familia, me voy, porque nos enteramos. Entonces vino a mi conocimiento y me dije yo, ¿por qué la iglesia genuina de Dios tiene que ser mermada por problemáticas internas? Que si como un pastor en el espíritu, yo entiendo que se mueve en un grupo, que son muy, mira, regularmente uno como pastor ubica esto, porque es un grupo de personas que se mueven con chisme, con murmuración, parecen la prensa interna de la iglesia. Entonces, si la situación fuera una situación de administración de un caso de pecado como tal, lo atiendes
y lo cauterizas como ministro. Tratas el caso entre las dos personas y cauterizas. El problema acá, que es neurálgico, problemas de índole sexual, Pedro. Hacia ahí quiero ir, porque son muchas veces problemas por promiscuidad. Las llamadas de teléfono, los mensajes, las reuniones fuera de la iglesia de hermanos. Eso está fuera del orden de Dios. Entonces, amado hermano, vinieron preguntas a mi corazón en ese momento, ayer. Y me hice estas preguntas, las cuales hoy quiero trasladar contigo. Por eso expliqué todo esto previamente a la luz de la palabra. No son problemas que se dan hoy únicamente, es decir, esto no está pasando solamente hoy, esto se viene dando desde el mismo Éxodo. La murmuración de la gente, el descontento de la gente, la promiscuidad de la gente. Y muchas veces como ovejas, como pueblo decimos, amado hermano, en la iglesia se están dando estas problemáticas. Y en vez de adherirse y acercarse a su pastor para ser resguardados del tumulto de la murmuración, deciden creer lo que un grupo de personas dentro de la congregación que se mueven promiscuamente. Porque el hombre que es espiritual no juzga las cosas por lo que ve y por lo que oye. Eso me enseña a mí la Biblia. Sino que el hombre espiritual juzga las cosas conforme al Espíritu. Entonces vinieron estas preguntas a mi corazón. Y dije yo, y como pueblo tú tienes que entender que no el 100% de la composición de la iglesia, donde yo asisto, donde tú asistes, donde nosotros asistimos, donde ellos y ellas así, yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos y ellas, para que conjuguemos el verbo completamente, asisto, hay ovejas. Una alta composición basado en el nivel de pastoreo que el pastor coloque, pues por el cuidado, va a procurar ir sanando este tipo de situaciones internamente. Pero como iglesia de Dios debemos de entender que dentro de las congregaciones no solamente hay ovejas. Es más, alguna vez enseñé acerca de algo que se conocía como la ecología del reino. En las iglesias hay ovejas, hay cabros, hay perros, hay marranos, hay peces. Hay una ecología completa y cada uno en una función en el espíritu dentro de esa composición. Entonces, cuando tú veas personas murmurando, chismeando, un grupito de personas que les fascina, amado hermano, como la golosina, embelezarse con la vida ajena y juzgar la vida ajena, y tú ves el entorno de estas personas y no ves nada espiritual, tú tienes que entender que dentro del pueblo de Dios viaja asamblea promiscua, o lo que la Biblia llama como chusma. ¿Cuáles son sus características? Les gusta murmurar, les gusta chismear y les gusta alborotar o caldear las circunstancias dentro de la congregación. Tome nota. Sucedió que murmuró el pueblo. ¿Como producto de qué? De la contaminación de la chusma. Entonces, no todos los que están dentro de la iglesia, como le dijo el Señor, que todos profeticen, ¿verdad? Quisiera que todos profetizaran, ojalá y todos profetizaran, dice la traducción que hemos hablado de la palabra ojalá, que no se debe de decir, pues así traduce la versión Reina Valera. Ojalá y todos fueran ovejas, pero como pastor prudente, entendido, debo de saber que dentro de la casa no solamente vienen ovejas, viene asamblea promiscua, características, murmuran. Todo lo que pasa en la iglesia, todo lo juzgan, todo lo critican, todo lo murmuran, producen la involución del crecimiento en los hermanos. Pues si el pastor te dijo que una chelita era mala, no hombre, si una chelita, en Europa, hombre, 2, 3 chelas nos echamos en el almuerzo y no hay problema. Involución.
Mira, hermana, te invito al cine. No, si la hermana está casada, deje de andar invitando hermanas casadas al cine. Deje de invitar a las hijas de los hermanos al cine. Deje de mandarle mensajes provocativos a las hermanas. ¿Por qué? Solamente se está dando color que es una asamblea promiscua, que es parte de una asamblea promiscua. Entonces, cuando nosotros identificamos asamblea promiscua, tienen características, les gusta murmurar, les gusta chismear, trabajan para sacar a la gente de las congregaciones. Ahora es que tú entiendes aquellas frases, Pedrito, y vos todavía estás en esa congregación, pues. ¿Por qué? Porque han juzgado por lo que han visto, por lo que han oído, pero no han juzgado conforme al Espíritu. Esa es la gran diferencia. Cuando una persona espiritual se entera asumamos que una persona espiritual se entera de alguna situación, de algún bochorno. La persona espiritual se va a acercar con su pastor. Pastor, me enteré que esto está pasando. Sí, mijo, ¿y qué? ¿Te vas de la iglesia? No, pastor, le vengo a decir que estoy con usted en oración. Y que a causa de esa administración negativa, de ese grupo de hermanos que hoy vemos en la Biblia que se le conoce como chusma, obvio, no vaya a salir a decírselo, porque tampoco se trata de andar juzgando. Esa chusma deberá de ser identificada, ya sea que el pastor la agarre en grupo y la saque de la congregación, o que Dios mismo se encargue de sacarlas. ¿Me entiende? No sé si me doy a entender, amado hermano. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque dice la Biblia que la chusma de Egipto venía en medio del pueblo y se dejó llevar por la codicia vehementísima. Yo no dijera, bueno, corregimos esta situación, pero dice la Biblia que también los hijos de Israel se tornaron. Quiere decir que esta manifestación de asamblea promiscua dentro de una casa ministerial provoca que algunos hermanos se involucionen. Dice acá, mire, también los hijos de Israel tornaron y oraron y empezaron a pedir lo mismo que es decir, los contaminaron. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado en este aspecto, amado hermano, porque no podemos correr el peligro de involucionar a causa de lo que vemos dentro de una congregación, dentro de una casa ministerial. Fue donde yo vine y me hice la siguiente pregunta. Porque le pregunté al pastor, mira, y te llamó la gente y te dijo, mira, nos vamos de la casa, nos vamos de la congregación. Sí, varias gente estaba considerando retirarse de la congregación hasta que yo hablé con ellos. Por eso es importante que te acerques al ministro que te cubre. Ok, ¿y qué les dijiste? Pues mira, pastor, para mí fue bien complicado manejar esta situación. Sin embargo, logré convencerlos, les expliqué la situación y lo comprendieron como una asamblea espiritual que son. Entonces, vino a mí la pregunta, ¿por qué tiene que sufrir el pastor la pérdida de familias en la iglesia? ¿Por qué tiene la iglesia genuina que sufrir el desmembramiento de las familias que deciden retirarse del problema sin ni siquiera haberse acercado a platicar con el pastor de la situación? Esa es la diferencia de la gente que se mueve en el alma y en la carne, a la diferencia de la gente que se mueve en el espíritu. El que se mueve con el espíritu, en el espíritu, va a decir, sí, muy probablemente la iglesia esté bajo una embestida. ¿Quiénes son los que están en medio de esta situación? Juan, Pedro, Martín. Ok, sí, pues, si estos hermanos son todos aquellos que se mantienen juntos, ¿verdad? Que cenan todos los días domingo en la noche, que se van a jugar fútbol juntos. Aquellos que se colocan apelativos de ¿qué onda ese maje? ¿Qué onda ese mi pana? ¿Qué onda ese mi cuate? Ese no es el trato de un hijo de Dios. Entonces, eso te dice a ti y eso me dice a mí y eso le dice a la congregación que aquel que tenga ese tipo de manifestaciones, pues obvio, tú no vas a salir a llamarle, ¿qué pasó, hermano promiscuo? No, porque ni a ti ni a mí nos corresponde juzgar. Pero si somos espirituales, vamos a orar por la circunstancia. Entonces, no todo lo que se da dentro de la casa es provocado en adición, como ovejas del redil, como simple hombres mortales. Dice la Biblia que perfecto no hay uno. Entonces, de que van a haber faltas
y de que van a haber situaciones adversas en la iglesia que deben de ir siendo corregidas, pues para eso tienen un pastor, para que vaya de alguna manera normando la situación. Aquí estoy hablando de problemas que se dan ya en grupos homogéneos completos, que en algún momento atacan a las ovejas genuinas para desmembrarlas. Entonces yo dije, ¿por qué tiene que pagar la iglesia la salida de pueblo de Dios genuino a causa de la manifestación de una asamblea promiscua? Porque ciertamente la asamblea promiscua trae contaminación, pero el hombre que es espiritual debiera de ponerse a contrarrestar con oración. No, pastor, es que aquí hay problemas, yo me voy. Entonces está abandonando su puesto de batalla y está permitiendo que la manifestación de la promiscuidad o de la asamblea promiscua le saque a usted, que es una genuina oveja, de una genuina iglesia. No es que esa iglesia no es de Dios, ¿por qué? Porque tiene de alguna manera problemas dados como consecuencia de la homogeneidad de promiscuidad que existe en un grupo. Entonces, claro, si el trigo y la cizaña crecen juntos. No es como que Pedrito viniera y me dijera, mire pastor, yo me voy de la iglesia porque el hermano tal hizo tal cosa. Me dijo, pero si tú no sabes que el hermano, él, su familia y otras 10 familias están en un núcleo de contaminación, que son los que se dedican a murmurar, como alguien que me dijo, un día llegó una familia a la iglesia, la pastor, es que ya me hacía falta mi casa, y cuando entró me dijo, mire pastor, ¿y dónde está aquella familia que le conocía la vida a todos? Yo ni siquiera pregunté quién, porque yo ya sabía quién era esa familia. Y solo eso me entró a preguntar, ¿dónde está la familia X? ¿Por qué preguntas por ellos? Porque ellos le contaban a usted la vida de todas las ovejas de la iglesia, se la conocían a todos, y chismeaban y murmuraban y juzgaban a todas las familias. Señor de la gloria, dije yo, no te preocupes, hijo, ya el Señor se los llevó de la casa. Y algunas personas lloran, no, es que se fueron los hermanos, se fue todo un grupo de la iglesia. Ponle pausa, tú no sabes cuál fue el trato de Dios en ese aspecto. Pero si tú y yo somos hombres espirituales, que vemos las cosas conforme al Espíritu, en vez de irte de la casa ministerial por un problema que está aconteciendo, acércate a tu pastor y dile, pastor, ¿cómo lo puedo apoyar yo con oración? Eso es lo que le corresponde a un hijo espiritual. Ahora, aquel que se deja llevar por la contaminación de la chusma, muy probablemente va a terminar siendo parte de ellos. Porque dice la Biblia, mire, que volvieron a llorar y pidieron carne. Queremos lo mismo que ellos tienen. ¿Por qué? Porque hubo contaminación. Y las personas a veces juzgan las iglesias por ello. Pero realmente lo que está pasando es que está habiendo una embestida interna, donde se está limpiando la interioridad del redil para que se manifiesten los que son, como dice la Biblia, ¿verdad? Los que estaban entre nosotros, pero no eran de nosotros y salieron de nosotros. ¿Por qué? Porque no eran de nosotros. Quiero ser claro que yo no me estoy circunscribiendo a un caso en específico, pero suele suceder más recurrentemente. Si tú estás en una casa ministerial donde hoy se está manifestando esto de una manera fuerte, y hay gente llamando, hablando y preguntando, consejo, si eres pueblo genuino de Dios, tú identifícate. Tú identifícate, porque aquí no le estamos diciendo a nadie chusma. Si murmuras, si criticas, si contaminas, si contagias, si andas venadeando a la hermana ajena, si andas venadeando al hermano ajeno, si andas venadeando a la hija del hermano o al hijo de la hermana, entonces preocúpate porque tus manifestaciones son de chusma, no de iglesia. Pero tanto amó Dios al mundo que dio a su hijo. Su sangre te puede lavar y limpiar, pero tus actitudes no están siendo de hijo de Dios, están siendo de populacho. ¡Hala, pastor! Mire, fin de año y gloria a Dios, no voy a venir todo el mes de diciembre. A mí a veces me duele ver líderes de la iglesia bailando en sus fiestas cuando los he tenido predicando primeramente. Cuando he dicho a algunos grupos homogéneos que son ejemplo y después miran al ejemplo echándose las cervezas, tomándose el trago, bailando en las fiestas. Lo único que estamos manifestando, Pedrito, es que no somos ovejas. Porque si ese tipo de situaciones les estoy dando entrada en mi corazón, se está manifestando el populacho interno. Cuando me gusta que me estén llamando para contarme la vida de la gente,
El pueblo volvió a murmurar. Mateo 13:24, mire lo que dice aquí, lo que nos colocó Pedrito. Le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. El problema no era la semilla. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció. El fruto es el determinante. El fruto es el determinante. Por eso, por sus frutos los conoceréis. ¿Cómo yo puedo ser? ¿Qué es lo que me corresponde? Examínese cada quien a sí mismo. ¿Cómo yo puedo saber si mi actitud es de un hijo de Dios genuino o de pronto ya me empezó a cambiar la genética chusma? Por tu fruto y por tus acciones. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Y vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? La cizaña viene en medio. Y él les dijo, ¿qué dijo ahí? Un enemigo, regrésame a Pedrito, ha hecho esto. Adelantemos, hijo, por favor. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Sáquela de la iglesia, pastor. No. Déjele esa labor al buen pastor llamado Espíritu Santo, porque Él es el que hasta el día de hoy nos pastorea. Esa es la dispensación. Es necesario que yo me vaya, pero cuando yo me vaya va a venir el otro yo, el Espíritu Santo, y Él es quien nos pastorea hoy. Y Él les dijo: no, sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro. No me corresponde a mí como pastor hacer esa labor. Hasta la siega. Yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadle en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Esa labor le corresponde a ángeles, no le corresponde a seres humanos como tales. La separación del trigo y la cizaña. Entonces, hermanos, los frutos. No todo lo que acontece dentro de una iglesia o porque una iglesia esté atravesando momentos adversos le da el apelativo o el calificativo de falsa iglesia. No, la iglesia de Cristo, el reino de los cielos, sufre violencia. Y la iglesia de Cristo va a ser embestida desde afuera con las contaminaciones del mundo y desde adentro a través de aquellos que ingresaron como caballo de Troya dentro de las congregaciones. Y de ahí tú miras, bueno, y estas 5, 6, 7 familias se reúnen, pero nunca le avisaron al pastor. De pronto salen con la nueva visión y con el nuevo pastor. Y uno dice: ¿qué pasó? Porque si fuera en el orden de Dios, hubiera sido partición de pan. Pero como no fue en el orden de Dios, fue división de la iglesia. ¿Como consecuencia de qué? De que muchas veces en medio del pueblo viaja lo que se conoce como chusma o asamblea promiscua, amado hermano. Romanos capítulo 13, versículo 3. Entonces, mire, hermano, ¿por qué yo voy a hacer sufrir la casa ministerial o el corazón del ministro que me ha cuidado por muchos años? Porque alguien se levantó en murmuración y chisme. Y cuando tú ves viajar esto, Pedrito, regularmente son las mismas familias las que interactúan. Entonces dices tú, si es un grupo homogéneo. ¿Por qué? Porque están contaminados homogéneamente. ¿Por qué? Porque les gusta murmurar, chismear, hablar de la gente. Hasta se juntan a tomar café para hablar de los hermanos. Entonces, cuando a ti te inviten, oveja genuina del Señor, a una reunión, y en esa reunión empiecen a murmurar, a hablar, a cavilar, consejo pastoral, ponte en pie, dale la bendición y apártate, porque ahí hay una reunión de asamblea promiscua. ¿Cómo tú lo identificas? Pastor, no se juntan a orar, no leen la palabra, solo se juntan a hablar de la gente. Ah, ok, entonces lo que te están invitando a ti no es a un discipulado, sino que a una asamblea promiscua. Romanos 13:13 dice, mire, andemos decentemente, como de día, no en orgías ni borracheras, manifestación de promiscuos, no en promiscuidad sexual y lujurias. ¿Se dan dentro de la iglesia? Sí. ¿Y quiénes la provocan? La asamblea promiscua. Ojo, Dios mismo coloca ese apelativo, ese calificativo. Andemos decentemente como de día,
no en orgías y borracheras, no en promiscuidad sexual y lujurias, no en pleitos y envidias, hermano, las peleas. Estos calificativos, quien los manifiesta, que se dé por enterado que lo absorbió la asamblea promiscua, dentro de la misma iglesia. Por eso es que Pedrito, en un mismo culto, tú encuentras hermanos llorando, ministrados, amado hermano, buscando de Dios, que se le caen las babas, como nosotros lo solemos ver, y a una gente no le gusta, pero gloria a Dios. Y ahí el hermano y se le cae, y lo limpian, y se tira, y se levanta, y se pone. Está metido con Dios. Y hay otros que solo están así, mire, contaminados. No estoy hablando de los que llegan por primera vez, porque los que llegan por primera vez llegan a ver, y de repente son tocados, y van al altar y buscan de Dios. Hablo de todos aquellos, amado hermano, que solamente llegan a juzgar y a criticar en medio de las congregaciones. ¿Por qué es importante ver esto? No vaya a ser que tú estés siendo absorbido por la asamblea promiscua dentro de tu misma congregación. ¿Y cómo sé eso? Ya sos parte del chambre, de la comunicación. Ya estás pensando con tu familia irte de la iglesia, porque alguien dijo, porque alguien pensó, porque alguien consideró, porque dice la gente. ¿Quiénes dicen? ¿Quiénes murmuran? Le vas a poner oído a la chusma, no a los hombres espirituales de la congregación. Porque si tus oídos estuvieran puestos en los hombres y mujeres espirituales, estuvieras orando, te hubieras acercado al pastor. Pastor, sé que hay este problema y esto están diciendo afuera. Ay, Dios mío, y el pastor hasta se le hace un hoyo en el estómago, otra familia que se va. ¿Por qué? ¿Por qué se tiene que ir la verdadera oveja de una casa por la manifestación de la chusma o de la asamblea promiscua? No hace sentido, ¿no? Tú tienes que saber que cuando una familia se va de una iglesia, el corazón del pastor se duele. El que es verdadero pastor, amado hermano, la pastora, aquí estuve solo por 6 meses, pero mire, me encariñé y Dios me dijo que me tenía que ir, se va. Tú tienes que saber que toda oveja que sale de la casa provoca provoca dolor en el corazón del ministro. Y la asamblea se resiente porque ministros que se dejaron llevar, pero que sí son parte genuina de la congregación, terminaron siendo afectados porque no se supieron acercar a su pastor para ser resguardados, sino que creyeron lo que la asamblea promiscua está manifestando. No, pero ¿cómo es posible que el pastor haya sacado a esta familia? ¿Quién es el encargado de juzgar las cosas y quién es el que tiene todos los medios de prueba? El ministro. Pero no se le va a decir al liderazgo, es que el ministro que ministra no tiene por qué estar saliendo a contarle absolutamente a nadie la situación. Fue colocado para juzgar y discernir, separar lo carnal de lo espiritual y tomar decisiones. ¿Y por qué el pastor tomó esa decisión? No lo sé, pero él es el delegado de parte de Dios. A mí no me parece, porque los hermanos dicen, deja de oír a la chusma. Porque lo más probable, si escuchas a la chusma, independientemente en qué iglesia te congregues, si le empiezas a poner, porque parte del pueblo involucionó, Pedrito, retrocedió. ¿Por qué? Porque también empezaron a pedir lo mismo que pedía la chusma. Y se dejaron ir, amado hermano. Andemos decentemente como de día, no en orgías o borracheras, no en promiscuidad sexual y lujuria, no en pleitos, peleas, contienda entre hermanos. Hermanos peleoneros, habrá que ver si son ovejas o son asamblea promiscua. Eso le corresponde al ministro evaluarlo en el proceso del pastoreo. Con esto yo no te estoy diciendo, tú tienes que salir a ver quiénes son promiscuos y quiénes no. No. Solitos se dan color cuando quieren murmurar, cuando quieren chismear, cuando terminan hablando cosas que van en contra de lo establecido por el ministro, porque lo que van a tratar es de botar la autoridad. Antes bien, vestidos del Señor Jesucristo, y no penséis en proveer para las lujurias de la carne. Entonces el secreto es el vestido, la cobertura del Señor Jesucristo.
y entendemos que en la delegación de orden, Dios, nuestro amado Señor Jesús, Padre, nuestro amado Señor Jesús, Jesús el mediador entre el Padre y nosotros. Entonces el vestido del Señor Jesús representa la cobertura, representa el dejar atrás y el permitir que la manifestación de Dios venga sobre mi vida. Por eso es que a veces se miran grupos completos, homogéneos, en ciertos aspectos abandonar las congregaciones. No estoy diciendo que cuando ha sucedido eso se circunscriba a una situación de este tipo. Pero mucho cuidado si en algún momento tú has sido parte de ese movimiento, pero tú sabes que eres hijo de Dios. Corrige. ¿Cómo? Acércate a tu pastor, que tu pastor te despioje, te quite las liendres espirituales, el mozote, la contaminación, y vamos de regreso al redil. Pero no todos los problemas que ocurren dentro de las iglesias son promovidos por los hermanos espirituales, sino que regularmente tiene que ver mucho con este tipo de situaciones. Entendemos que hay otras ovejas que van con sus problemas, pero los problemas son individuales. Una razón o una forma en la que podemos nosotros identificar las asambleas promiscuas es porque son grupos homogéneos que se mueven en una misma línea. Regularmente de ahí es donde vienen a veces que le quieren poner y moverle la silla al pastor, ¿va? Con esas consecuencias. El orden de Dios es que todo caso se debe de tratar en la oficina pastoral de manera privada. Para eso fue puesto el siervo de Dios, para discernir y separar lo que es y lo que no es de Dios. ¿Por qué es importante este mensaje, amado hermano? Porque muchas veces decidimos abandonar las congregaciones donde Dios nos ha bendecido. Y hay unas personas que dicen, pero ¿te acordás cuando estabas en esa congregación cómo Dios te prosperaba y te bendecía? Y ahora ya no. ¿Por qué? Porque alguien de la asamblea promiscua te habló cosas en desorden y tú decidiste creer. Y como decidiste creer, el enemigo ganó. ¿Por qué? Te sacó. Te fuiste para otra iglesia. Pues gloria a Dios. Hay gente que se va a otra iglesia. Bendita misericordia de Dios, sigue en el redil de Jesús. Pero hay otros que se van al mundo, amado hermano. El enemigo hace su labor y el hermano aquel que se llevaron de la iglesia por todo el chambre. No, hermano, ahora lo hemos visto allá por X lugar echándose las cervezas. Involucionaron. Entonces, antes de considerar el apartarte de la iglesia donde tú te congregas, por alguna ocurrencia de problemas, mi consejo, si tú sabes que el ministro de Dios es un ministro probo, un ministro del Espíritu, acércate con él y adhiérete al ministro para apoyarle en oración, en ayuno, en lo que se esté llevando a cabo en el proceso. Pero no te dejes contaminar de la chusma y no te equivoques, la chusma va dentro de la composición de la iglesia donde tú te congregas. Por eso es que vemos a algunos hermanos muy lindos metidos en lo que decía anteriormente, en el servicio, amado hermano, llorando. Ahí te explicas, tú a veces dices, sí, pues con razón, aquel está bien. Uno sabía quienes no estaban contentos en alguna situación por la manifestación. Por eso la Biblia dice, por los dones se conoce el árbol. Perdón, por los frutos se conoce el árbol. Perdón, Pedrito, tienes razón. Perdón, por los frutos se conoce el árbol. Entonces, si hay situaciones como estas aconteciendo en tu iglesia, acércate a tu pastor. No permitas que la murmuración, el chisme, el pleito, la contienda te saquen de la casa donde Dios te llevó para crecer. Porque ciertamente te diré, cuando nosotros nos acercamos delante de Dios traemos problemas, traemos situaciones que necesitamos colocar delante de Dios. Dice la Biblia que todos pecamos. O sea, el pecado existe de alguna manera en todos. Y por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, dice la palabra. Entonces, no te dejes contaminar por la asamblea promiscua. Al contrario, acércate con el pastor. Mire, me enteré de esto y lo quiero apoyar en oración, pastor, en ayuno. ¿Cómo más? Bueno, mijo, vamos a estar orando por esto y esto y esto.
que se nutra la iglesia de Dios contra la embestida de la asamblea promiscua. Ese ataque no viene de afuera, ese ataque viene de adentro. Esto es algo más o menos así como el caballo de Troya. Se les metieron y adentro hicieron estragos. Por eso es importante la labor de un pastor que esté discerniendo y viendo las situaciones y las circunstancias. Y cuando vea manifestaciones de situaciones así, pues ponga el orden. Porque en medio de la casa va asamblea promiscua. Y lo neurálgico, lo que a mí realmente me hizo llamar la atención, que esta es la parte, diría yo, un tanto más neurálgica. Porque la situación del pecado y de la ocurrencia pues se trata y se va. Pero ¿qué hay de aquellas familias genuinas que decidieron retirarse por una problemática sin antes haberse acercado a su pastor y enterarse que realmente la situación no era como la andan diciendo, sino que realmente hubo una manifestación de alguna situación que vino como resultado de la murmuración y el chisme de los promiscuos dentro de la congregación? Así que yo quiero hoy, en el nombre del Señor Jesús, amado hermano, motivarte. Si en algún momento te has visto o has escuchado, han llegado a tus oídos situaciones de cosas que están pasando en la congregación, acércate con tu pastor y dile: mira, pastor, yo me enteré de esto y esto y esto, y pues tú eres mi pastor y yo ya tengo aquí 10, 12, 13, 15 años congregados contigo. Y ahora empiezo a ver esto. No sé qué esté pasando, pastor, ni te voy a pedir cuentas, pero quiero que sepas que yo estoy aquí para apoyarte en oración. Yo estoy aquí para apoyarte en ayuno, y que las puertas del Hades no van a prevalecer en contra de la iglesia. Y sí, se puede corregir a estas personas que están teniendo manifestaciones de frutos de carne y de alma, pues la misericordia de Dios es grande y es extensa. Se empieza a traer uno, se le empieza a sacar, a ministrar, a corregir. Pero a veces la iglesia de Dios sufre esos éxodos sin haberse acercado a su pastor. Y las familias aquellas no están. ¿Y qué pasó? No sabemos, pastor. Alguien dijo algo y ahí andan diciendo. No le crea a la promiscua, a la asamblea promiscua. Al contrario, acércate con el pastor. El pastor tendrá toda la autoridad para abrirte los aspectos que de alguna manera te hagan entender la situación que se está dando. Entonces, pastor, ¿qué hacemos? Permanezcan en la iglesia, permanezcan en esa casa. Esta situación no se circunscribe ni al pastor, y esta situación no se circunscribe a ninguna de las familias que realmente se mueven en lo espiritual. Si hay murmuración, si hay chisme, si hay el montón de llamadas murmurando y chismeando, seguramente permearon la iglesia. ¿Quiénes? La asamblea promiscua. ¿Por qué? Porque la asamblea promiscua suele viajar en medio de las congregaciones genuinas. Ese es el mecanismo que el enemigo está utilizando y ha utilizado a lo largo de mucho tiempo para procurar disgregar a la iglesia genuina de Dios. Así que en el nombre del Señor Jesús, amado hermano, yo te motivo, iglesia, a estar mucho más adheridos a la cobertura de tu pastor. Y cuando situaciones adversas se den, acércate a él. Es el hombre que Dios ha colocado para guiarte, para resguardar tu vida espiritual. Y no te dejes llevar por la murmuración y el chisme, porque eso, mire, los reality shows en la televisión, hoy por hoy, top ranking, andarle desnudando la vida a medio mundo. Esos son los programas de alto ranking. Hoy, los chismes, las murmuraciones, ventaneando a no sé quién, pelando a no sé quién, el peladero. Porque a la gente le fascina escuchar el error. O sea, como alguien me decía ayer, hay gente que no tolera ojos bonitos en cara extraña. Pero suele suceder en la naturaleza del hombre, que debe de ser mudada en nuestro ser integral. ¿Para qué? Para que podamos caminar como un pueblo genuino y verdadero. Problemas no nos los quitamos el resto de la vida, pero si tenemos la capacidad de acercarnos en el orden de Dios a nuestro amado Señor a través del ministro que nos cubre, creo que las cosas definitivamente pueden marchar diferente. Si hoy te estás preguntando si te mueves de la iglesia donde te congregas
a causa de un problema, acércate con tu pastor y dile: pastor, le apoyo en oración. Yo no vengo como los demás a decirle que me voy. Yo vengo a decirle: pastor, aquí estoy, ¿cómo lo apoyo? Entiendo que los que desfilan tienen homogeneidad, pero pues yo estoy aquí con usted porque Dios acá me trajo. Yo no me quiero ir. Dios acá me trajo y yo estoy dispuesto a crecer en la casa a la cual Dios. Esa es la diferencia entre escoger yo la iglesia a que Dios me diga a dónde me voy a congregar. Porque cuando Dios te dice, aquí es, hermano, te espera crecimiento, te espera bendición, te espera, amado hermano, todo lo bello que en Cristo Jesús podamos alcanzar. Así que si estás atravesando un problema como este hoy, en la disyuntiva, acércate con tu pastor y dile: pastor, le apoyo. No se preocupe, porque pues sí, sabemos que ha habido murmuración, ha habido chisme, ha habido contienda, ha habido pelea, y pastor, pues yo con usted he estado tantos años y el ministerio me ha bendecido. Y no le digo su vida, pastor, porque pues realmente no solamente el pastor ministra dentro de la iglesia. Toda iglesia tiene ministros muy especiales adheridos como ayudas pastorales, que son muy especiales. ¿Me entiendes? Acércate con un líder probo, que sepas es fiel y leal al pastor, a pesar de las embestidas. ¿Por qué es importante esa fidelidad? Porque de lo contrario van a permear la iglesia que tú tanto amas, la iglesia donde tú has crecido, la iglesia donde has tenido un pastor que te ha cuidado, que ahí te está llamando, que está al pendiente, que cuando hay una necesidad procura cubrirla en el espíritu, y si en algún momento se puede extender a lo material también lo. Tú sabes identificar un ministro de Dios. Pero no permitas, en el nombre de Jesús, y con esto quiero terminar, no permitas que la murmuración y el chisme de una asamblea promiscua que viaja en medio de la casa donde tú te congregas vaya a provocar que tú te apartes de él. Porque mire, se va la iglesia genuina por la manifestación de los promiscuos, se está mermando la iglesia de Dios. Al contrario, juntémonos, así como aquellos pingüinitos que salían todos juntos. ¿Te recuerdas, Pedrito, que había unos videos? Cuando venía la embestida, todos juntos y ¡pau! El enemigo no puede prevalecer. Así que en el nombre del Señor Jesús, y si eres parte de Fortaleza de Sión, todo para nosotros mismos también, amados hijos. Porque de esto no se salva ninguna iglesia en todo el planeta Tierra. ¿Quiénes van a prevalecer? Aquellos que sean espirituales, aquellos que den una talla diferente. De allí es que nuestro estilo de vida debiese de procurar ser un estilo de vida del lugar santísimo. ¿Para qué? Para estar consolidados. Recuérdate que dice la Biblia que en los últimos tiempos el amor de muchos, atrio, se enfría. Y dice la Biblia que en los últimos tiempos también aún los escogidos pueden ser engañados. Frío y engaño son dos armas que el enemigo va a utilizar para disgregarte. Mientras que si has trascendido al lugar santísimo, ¿por qué? Porque eres un hombre de oración, porque eres un hombre de palabra, eres un hombre sujeto, cumples con muchas de las cosas que el Señor nos recomienda y nos exhorta a través de su palabra. Entonces vas a madurar, te vas a fortalecer y vas a crecer. Trasciendes al lugar santísimo, y en el lugar santísimo ya no tiene acción ni el enfriamiento ni el engaño. Ese es el área segura. Así que en el nombre del Señor Jesús quiero dejarte este mensaje, porque el Señor me dijo, esto está aconteciendo más recurrentemente. Pastor, si hoy nos honras viéndonos, ten cuidado con grupos completos que se agreguen a tu iglesia. Cuando tú recibes, viene un grupo de hermanos, y el pastor se pone contento. Ahí vinieron 15 hermanos juntos porque se dio no sé qué situación en tal lado y estoy contento. Póngale pausa. Póngale pausa. Primero ore a Dios. No vaya a ser que lo que venga ahí sea la asamblea promiscua de otra iglesia que ya hizo estragos en ella y que ahora viene por la suya. Santo de las misericordias. Dios es bueno. Dios es misericordioso y grande, amado hermano. Y sobre todo, una de las recomendaciones es, cuando tú identifiques ese tipo de situaciones en medio de tu casa, de tu iglesia,
cúbrete con tu pastor. Que sea el ministro que te cubre, quien te guíe en ese proceso. ¿Para qué? No vaya a ser que termines disgregándote tú. ¿Quieres iglesia genuina? Me voy de aquí y todos los promiscuos siguen adentro y solamente sacando a la genuina iglesia. Por esa operatividad deja entonces que el ministro, Dios le dé la revelación para poder contraatacar cualquier embestidura que eventualmente el enemigo esté llevando a cabo en medio de cada una de nuestras congregaciones sin saberlo. Fidelidad y lealtad al ministro que te cubre, pues él está metido en un campo de batalla, amado hermano, superlativo al que una oveja se puede encontrar. Entonces, muchas veces pueblo genuino termina disgregándose, porque pues dice, no, es que ahí hay pecado, ahí hay tal cosa. Y realmente tal vez el ministro está peleando contra la manifestación de la asamblea promiscua en medio de la casa donde Dios le puso a pastorear. Y ahí vienen las embestidas, ¿no? Tratando también de botar el llamamiento del ministro. Pero el que ha sido llamado por Dios permanece. Así le pongan terremoto de 12 grados, 14 grados. Eso no ha pasado nunca, bueno, son devastadores, pues, pero le ponen el peor de los terremotos. El siervo que Dios levantó, ahí va a estar. Y al que Dios no levantó, no va a estar. Así es que quiero orar por tu vida, y si en algún momento te toca atravesar por una situación como esta, pues considera que no todo el que está dentro de una iglesia necesariamente es oveja. Algunos por sus frutos. Esta hermana ya tiene 3 días llamándome todos los días. Haceme un favor, mi amor, responderle vos y preguntarle a la hermana qué quiere, que tanto me llama. Hola hermana, ¿cómo estás? Ay, yo pensé que era el teléfono de su esposo. No, si mi esposo me deja el teléfono a mí aquí. Mira, quieta, no vuelve a llamar. Por sus frutos se conocen. La hermana, mire cómo está, bien, ya se enteró de lo que pasó en la iglesia. No, hermanita, pero le doy las gracias. Le voy a preguntar mejor al pastor, porque yo creo que el pastor ha de conocer mejor la condición del redil. Que Dios me la bendiga. Perdone, tengo que terminar el almuerzo. Santos en paz, no te adhieras, porque hay una porción de pueblo que sí se adhiere, que retrocede, no toda, pero sí hay una parte. Entonces no te adhieras a esas asambleas promiscuas que hoy se están manifestando en medio de muchas iglesias. En el nombre de Jesús te lo pido. Y si hay alguna ocurrencia en esta línea, para eso tienes pastor. Para eso tienes pastor. Así que en el nombre del Señor Jesús quiero orar en esta preciosa mañana y cerrar ya esta transmisión, amado hermano. Estos temas son muy neurálgicos y muy rara vez los vas a ver tratarse en medio de las congregaciones. Regularmente, cuando este tipo de situaciones se dan, muchas veces se apagan. Pero yo fui delegado por parte de Dios para hablarte hoy acerca de este tópico. Y si hay pastores que están atravesando esta situación y creen que la consejería les podría ayudar, pues con todo gusto, amado hermano, podemos vertir algún consejo, ¿verdad? Porque nos ha tocado atravesar algunos de estos valles. Y en el espacio del tiempo uno lo va entendiendo. Cuando está uno en medio del tumulto, uno no sabe, como que es camurra hebrea, no sabe qué pasa. En el espacio del tiempo, el Señor te pone una pausa y dice, vení, te voy a explicar qué es lo que estaba pasando. Porque también uno como ministro erra, falla. No es perfecto, yo se lo he dicho, tenemos pies de barro, pero procuramos presentarnos, eso es lo que la Biblia nos indica, procura presentarte delante de tu Señor como obrero aprobado. Ya enseñamos acerca de los obreros aprobados, no todos los obreros son aprobados, pero procura tú presentarte delante de tu Señor como un obrero aprobado, que no tiene nada de qué avergonzarse. Eso no quiere decir que eres perfecto. Eso quiere decir que tienes un corazón humilde, que reconoce sus debilidades y sus faltas y las puede presentar delante de Dios para ser transformadas y ser mudados y alcanzar la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. No te dejes arrastrar. Cuando ese tipo de situaciones se den,
Puerto Seguro, la oficina pastoral. Pastor, esto y esto y esto. Ok, a ver, te voy a contar. Te tengo que contar, pues yo no salgo a contar. Pero si la asamblea promiscua está regando esto, te tendré que informar a ti de esto. ¿Para qué? Para salvaguardar la integridad del genuino redil que Dios ha puesto a pastorearnos. Si alguien de esta asamblea promiscua se arrepiente y quiere transformación, la sangre del Cordero. Eso no se trata tampoco de arremeter en contra de ellos, sino que traerlos, acercarlos y de alguna manera procurar ejercitar esa transformación en sus corazones. Si ellos desean ser transformados, Cristo Jesús es fiel y lo hace. Pero pues hay que aprender a aceptar muchas veces. Y en más de alguna oportunidad, a lo largo de toda la vida, te garantizo que en más de algún momento, en alguna de las iglesias donde tal vez eventualmente te has congregado, en más de alguna fuiste partícipe. O fuimos, que todos aprendemos, ¿verdad? A través del error. Lo importante es no volverlo. Como le dijo el Señor Jesús a aquella mujer, vete y no lo hagas más. Así que, Padre, en el nombre del Señor Jesús, hoy quiero dejar esta palabra, mi Dios, esperando que sea de edificación para tus hijos, para tu pueblo, Dios. Te pido, Padre de las misericordias, que resguardes la integridad de todas aquellas iglesias genuinas que están siendo embestidas hoy, Señor, a través de tanto ataque, mi Rey. No permitas que la manifestación de la asamblea promiscua provoque que la congregación genuina se vaya disgregando como consecuencia de esas manifestaciones. Sé tú el que le dé sabiduría a tus siervos, a tus pastores, a tus apóstoles, a tus profetas, a tus maestros, evangelistas, para poder llevar y conducir a tu iglesia, Señor, hacia donde tú anhelas y donde tú deseas, Señor, pues aquí el importante eres tú, Jesús. Pues nos ponemos en tus manos, auxílianos y ayúdanos. Y dale fortaleza a todo pastor que hoy está atravesando una circunstancia similar. En el nombre de Jesús te damos gracias, te bendecimos y te exaltamos, amado Rey. Amén y amén. Síguenos en nuestras redes sociales. Búscanos en YouTube como Fortaleza de Sion. Suscríbete y activa la campanita para accesar a todo nuestro contenido. Síguenos en nuestras redes sociales. Búscanos como Fortaleza de Sion en Facebook. Dale like y comparte nuestra página. Desde Guatemala en Centroamérica, para las naciones, Iglesia de Cristo, Fortaleza de Sion, Ministerio Ebenecer presentó Tiempos de Refrigerio con el pastor Byron Girón. Un programa donde a la luz de la palabra recibiste las bendiciones que Dios tenía preparadas para ti y tu familia. Hasta la próxima. Dios te bendiga. Para ponerte en contacto con nuestro ministerio, Iglesia de Cristo Fortaleza de Sion, Ministerio Ebenecer, escríbenos a byrongironfds@gmail.com o búscanos en Facebook como Fortaleza de Sion o visítanos en nuestro auditorio central en Calzada Roosevelt, 34 Avenida 182, Zona 7, Colonia Toledo. En nuestros horarios: miércoles 9 a.m. Servicio de Damas, 7 p.m. Servicio General, domingo 7:30 y 10 a.m. Servicio General. Será una bendición recibirte a ti y tu familia. Te esperamos.